¿Te hubiese gustado saber, con todo lo que ya sabes, te hubiese gustado saber, por ejemplo, algo antes de empezar el rol de presidente de la federación? O sea, ¿hubieses empezado con el foco en otra cosa después de estos Sí, casi 9 años, sí, claro. por ejemplo? Hubiera hecho muchas cosas antes que ahora me vendrían fenomenal y que no, nadie te explicó. Ahora, la diferencia entre nuestra época y ahora es que los porteros de ahora, la información que yo tenía con 28 años, 28, 30 años, ahora un portero la tiene con 22. O sea, van con 8 años de ventaja en cuanto a Sí, toda la ¿eh? información. Luego la tienen que gestionar, la tienen que sacar Información adelante. hablamos De deportiva, todo tipo, de datos, todo tipo, física, de todo. de todo tipo. O O sea, ahora sea, tienen todo, está súper controlado, mucho más profesionalizado. claro, entonces, bueno, pues eso acelera el proceso de aprendizaje. Para mí, esa es la parte. Y como presidente, lo mismo. Es decir, si yo hubiera tenido claro cuál iba a ser un poco la trayectoria y dónde iba a acabar, pues seguramente me hubiera preparado mucho más en algunas facetas, algunas cuestiones, aunque bueno, sí que venía con un buen bagaje, no era un yogurín a la hora de ser presidente, pero hubiera hecho muchas más cosas, sí, porque luego te das cuenta de que cometes errores, ¿Hay, lógico. hay algún área en concreto, yo qué sé, la financiera, económica, de comunicación, la deportiva, la de competiciones? Joder, es que hay muchas ramas en una federación. Sí, la parte financiera es muy importante, pero no tanto el que yo soy muy de números y de saber hacer las cuentas y de controlarlas, sino de cómo multiplicar el dinero. Ujú. Es decir, cómo hacer financieramente, no hablo de patrocinios, Sí, sí. sino de cómo mover el dinero de una manera que me pueda permitir jugar con el dinero para a la hora de la verdad tener más, ¿no? Es decir, pues bueno, pues financiaciones, haber aportado, haberme, aunque en una federación siempre es complejo porque somos muy conservadores, porque el Claro, dinero no es nuestro, claro. pero sí que buscar alguna manera de poder refinanciar o mover el dinero para poder dar un poco más de recursos a los clubes. Entender mejor los flujos de caja a lo mejor. O sea, es decir, más Bu- liquidez para poder invertirlo en algo concreto. Básicamente, o sea que la liquidez siempre hay que tenerla, es fundamental, Sí. pero luego esa liquidez haberla utilizado en función del movimiento para poder que fuera más productiva. ¿Dónde hay que invertir en una federación? ¿Dónde se invierte más o cosas que hayas vivido que nos puedas contar? ¿Dónde tiene que invertir más una federación sus recursos? Obviamente en Bueno, el equipo. sí, nosotros ahora estamos planteándonos ese modelo de instalación propia. Ujú, O claro. sea, todas las asociaciones se han ido a construir una instalación porque es lo más útil a la hora de no tener que pedir favores y tener tu propia instalación para Para poder generar tu torneos, actividad y competiciones, ser un plan B para los clubes, ¿no? claro. O incluso alquilarla. Eso es, pero es que no, nadie te alquila una instalación porque no hay. Y luego tampoco podemos estar pagando instalaciones alquiladas. Entonces, al final es más útil tenerla. Entonces, bueno, estamos en un modelo flexible, pero que siempre hay que mirar las cosas, hay que hacer las cosas con muchísimo cuidado porque el error es llevar a deudas a equipos que ya sufren mucho Ya. por sacar el dinero todos los Y días. lo que necesitáis vosotros es licencias y equipos, precisamente. Correcto. ¿Qué retos vas a afrontar en los próximos 5 años con el balonmano? Tanto a nivel aquí en Madrid, por ejemplo, como va a afrontar la Federación Española o Asobal. ¿Qué crees que va a pasar estos próximos 5 años? Bueno, la Federación Española tiene un reto importante porque tiene que seguir manteniendo ese crecimiento. Nosotros estamos creciendo en un 3% más o menos anual. No, el 3% es el español, nosotros estamos en un 10%. Pero Crecer hablamos en licencias. sí, pero en cualquier caso, ese 10 va reduciéndose porque cada vez es más complicado. En cuanto a nuestros objetivos seguir creciendo en licencias, mantener, sobre todo, mejorar el nivel de competitividad de la federación, que Ujú. sea una referencia a nivel nacional de cuanto a el trabajo con jugadores. Los padres y las familias buscan esa profesionalización en el trabajo de entrenamiento, que a veces más necesario dar a los padres un entrenamiento menos guardería, Ujú. más trabajo serio y bueno, pues sobre todo el, uno de los retos es abrir nuevos focos. Es Ujú. decir, ahora el balonmano está muy focalizado en lugares de los clubes que hay ahora en Madrid, pero abrir nuevos clubes, ¿no? Llegar más lejos.
Ese es uno de los retos. ¿Cómo consigues abrir un nuevo club? Bueno, pues esto es, nosotros hacemos promociones en diferentes lugares, pues bueno, vamos a un municipio, a un colegio y abrimos ahí, hacemos una actividad. Ah, y dentro del propio, imagínate que un colegio abra el club de balonmano. Eso, Toma, entonces hacemos esa qué bueno. promoción, los niños se aprenden, empiezan con un extraescolar, con Pero no del 15, cero. 15 niños, Qué bueno, empezamos en pequeñito y ahí poco a poco qué esos bueno. niños van creciendo y ahí al final el club, el colegio, el municipio necesita de un club que sustente esa estructura. Es que justo te iba a preguntar que qué es la acción que os permita a vosotros mejorar ese crecimiento. Y, por ejemplo, me ponías esta... Sí, esa es una actividad, pero muchas veces, a veces vamos a un lugar y decimos, Pero bueno, ahí se tiene que abrir el propio club dentro del colegio o dentro sí, pero de... bueno, luego siempre hay algún entrenador, alguna persona de que lo referencia asume. que lo asume, ¿no? Entonces, pero hemos llegado a un sitio, hemos hecho una promoción, les ha encantado y Qué luego guay. se ha ido complicando porque cuando han querido buscar días de entrenamiento, pues no hay instalación donde Claro. distribuirlos, ¿no? Entonces, Esa promoción, ¿quién la hace? ¿Lleváis vosotros técnicos sí, de la federación? ¿Lleváis vosotros los propios entrenadores? eso es. ¿Lleváis a lo mejor algún jugador? Sí, bueno, jugadores de referencia a nivel nacional no tenemos muchos, no hay disponibilidad. Aquí en Madrid, bueno, sí que es cierto que ahora está viviendo Raúl Entre Ríos y Joan Cañellas están en Madrid, Albert Rocas, o sea que de la selección nacional de los hispanos, ahora mismo hay 4 personas viviendo en Madrid, que, Ya. bueno, no está mal. Del Liga Iberdrola estaría Eli Pinedo, pero bueno, también tiene sus agendas y sus... Claro que luego tú también tienes que lidiar con los deportistas, preguntarles, pedir favores, o sea que luego toda la gestión es a lo que dices tú, que al final pasas de ser el que todo el mundo va a buscar y el que todo el mundo quiere, ¿no? Y que tú ahora estás en el otro lado, ¿no? En la parte de ser tú quien tiene que gestionar y cuidar, pues un poco de todos esos clubes, ¿no? Eso es, eso es. Y Jota, ahora también hablábamos de, tú ahora mismo también conllevas este cargo de la presidencia, ¿no? Y llevas la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Sí, ahí estoy como coordinador. como coordinador. Tenemos un director, Y tú bueno, llevas la tenemos coordinación, 2 directores, hay un concejala, bueno, tenemos responsabilidades por arriba. Bueno, yo soy de la parte técnica, ¿vale? estoy en el equipo de coordinación para temas de instalaciones, eventos, etcétera. ¿Y cómo compaginas, por ejemplo, el cargo en la presidencia, donde tú llevas, eres, digamos, la figura que lleva y lidera todo? Aquí, por ejemplo, llevas la coordinación, es decir, ahora en tu día a día, en la coordinación de deportes de la concejalía del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ¿qué hacéis exactamente? Por ver un ejemplo práctico. Bueno, pues somos Ciudad Europea del Deporte en el año 2026, hay un listado de eventos importantísimo, hay eventos todos los fines de semana, entonces, bueno, En pues Torrejón. en Torrejón de Ardoz, pero nosotros, bueno, hay un equipo, no solo estoy yo, obviamente, y entre todos vamos rotando un poco en función de las organizaciones y luego, pues el Ujú. día a día, coordinar un poco el uso de las instalaciones, que cada uno es responsable en cuanto a entrenamientos, partidos, De todos los deportes. calendario de todos los deportes. Ahí tenemos balonmano Torrejón, pero bueno, tenemos muchos más deportes y lógicamente pues se coordina todo. Ahí estoy como parte más técnica, más de uso y es parte de mi día a día de trabajo. Luego la federación es un añadido, pero como digo, el día a día de la federación está administración, gerencia, contabilidad, dirección general, promoción, dirección técnica, formación, árbitros, se mueven solos, no me necesitan a mí para nada, salvo puntualmente por decisiones o cuestiones que vayamos haciendo. Pues ahora tenemos un evento con los presidentes de los clubes para hablar con ellos de posibles acciones a futuro, en fin, bueno, pero el día a día es prácticamente mi 80% del día es Torrejón. Ujú. Y por ejemplo, en la presidencia de la federación estás en los roles estratégicos y en Torrejón estás más en la parte operativa y Eso de, y es, de activación, ¿no? De eso esos. es. ¿Qué eventos, por ejemplo, hay ahora que Torrejón es ciudad europea Bueno, pues en tenemos ya 2026? el día 6, tenemos el día de la carrera de la Constitución, tenemos una carrera de obstáculos, la Egyptian Race el 13-14, tenemos 28 la milla, o sea, el año que viene tenemos varios eventos importantes de competiciones nacionales e internacionales, tenemos el Inter Movistar que juega todos los fines de semana. Eh, Tenemos clubes de nacional, tenemos fútbol femenino. Bueno, hay un listado inmenso de eventos y el año que viene pues, bueno, pues tendremos bastante trabajo. ¿Quién designa todo eso? De que Torrejón es ciudad europea, por ejemplo, 2026. Bueno, hay se llama, bueno, hay una comisión, hay ¿Sí? una de ciudades europeas del deporte
la CES, bueno, que va seleccionando, se presentan candidaturas y ellos, bajo unos criterios, como vamos El a número de decir, actividades o una eventos, por ejemplo. acreditación, pues instalaciones, actividades, bueno, crecimiento, licencias, practicantes, un poco todo, suma en esa coyuntura y al final, bueno, pues te acreditan como ciudad europea. Fuera del balonmano, ¿cuál es tu deporte favorito? ¿O el que más te llama la atención? Bueno, vamos a decir, me gustan todos, pero porque luego el problema que tenemos los deportistas es que a todos queremos ganar. Entonces cuando la frustración es cuando tú no puedes ganar, yo he puesto a jugar al golf y claro, yo no voy a jugar con nadie porque no estoy a la altura. Entonces Sí. me gusta ir a entrenar, pero no es posible, no hay tiempo, es muy complicado. O pádel, pero bueno, luego el que juego más allá del balonmano, veteranos, que a veces alguna pachanga cae, Sí. es fútbol. ¿Fútbol juegas también? Juego porque, bueno, me permite correr, me permite desahogarme un poco y juego de jugador, no de ¿Qué, portero. qué posición? Bueno, pues lateral derecho. Lateral derecho. Fútbol 7 con Sí, amigos. fútbol 7 con Yo juego. amigos. Algún día de portero también, me toca jugar de portero, porque tenemos una pachanga que juegan también unos exfutbolistas y cuando no hay portero, pues también juego de portero. En fin, pero lo que toque, baloncesto también, lo que haga falta. ¿Y competiciones, por ejemplo, de exjugadores de balonmano? Hay, por ejemplo, tipo los clásicos que se están haciendo ahora, que se saca también, hay muchos recursos. Un clásico Madrid-Barça de fútbol, se lo llevan a México y meten en el Madrid a Zidane, Figo, Solari, y en el Barça meten, yo que sé, a Juli, Puyol, y en el otro a Márquez. O sea, ese En tipo de balonmano, eventos no hay tanto, no mueven tanto. En balonmano es complicado porque Sí, acabamos peor. O sea, físicamente, ahora mismo los jugadores de balonmano de alto rendimiento, muchos no estamos, bueno, yo estoy bastante bien, pero no están en condiciones no, porque ¿eh? problemas de rodilla, hombros, Sí, eh, bastante por los tocados saltos. y es complicado, sí, es complicado. Hay partidos, o sea, hay liga de veteranos y hay jugadores que siguen jugando en la liga de veteranos y Madrid es una de las mejores ligas de veteranos de España. Pero los que somos de alto rendimiento de Asobal y demás, no hay tantos. No No hay hay tantos tantos. porque no todos acaban físicamente en buenas condiciones y luego es un deporte complicado. Pero bueno, ahora se organizó recientemente el Campeonato de Europa de Veteranos en Ujú, Sevilla. ujú. O sea, que ¿Quién han venido ganó? países de diferentes sitios. Pues recuerdo que ganaron, no sé si ganaron los portugueses, un equipo portugués Pero no y jugaste. los equipos de Sevilla. No, no lo jugué. ¿Pero porque no querías No, o...? porque, bueno, falta de tiempo. Luego Ya. también es una cuestión de tiempo, porque encima nos hacemos unas edades, empezamos a hacer otras cosas y ya no cabe. Es que las agendas son imposibles. JJ, ¿lo echas de menos o no? Sí, 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 me gusta mucho. O sea, me gusta, pero bueno, lo importante es moverse. Yo creo que la palabra clave es actividad física, moverse, porque no podemos estar sin quemar adrenalina. Entonces Ujú. tenemos que, a lo que sea. Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos una mentalidad de querer ganar siempre y eso pues a veces no es posible. Tu cabeza piensa una cosa y los pies van para otro lado. Pero yo que conozco también a muchos deportistas de élite de diferentes deportes, joder, o sea, me refiero a tu transición ha sido buena. O sea, es decir, al final, joder, también llevas casi 10 años liderando la federación. Sí, sí, em, yo me retiré, o sea, yo me vine a España en el 2015 y llevo prácticamente 9 años en la federación y llevo retirado, estuve 6 años jugando y haciendo tres cosas a la vez. Ujú. Igual, cuando hacías eso, por cerrar la entrevista, cuando tú compaginabas la parte de carrera con demás, ¿era porque tenías miedo a esa transición laboral de desengancharte? Porque no sería por recursos en el No, sentido bueno, de no, forma no, de vivir. no, 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 era una cuestión de, a veces no sabemos decir que no, Ya. eso es O sea, te importantísimo. surgió la oportunidad y no quisiste dejarla No, y pasar. luego somos un poco, yo soy un poco agonías con el plan B, Sí, ¿eh? ¿no? Entonces era como, bueno, pues voy a empezar con este trabajo y tal y cual. Bueno, por si acaso, oye, me han ofrecido lo de Guadalajara, pues bueno, no les voy a decir que no. Yo creo que puedo llevar las dos cosas. Mi mujer decía, sí, claro. Y entonces, y de hecho, yo solo firmé un año de contrato con Guadalajara, la Ujú. primera vez. Y yo firmaba o sea, cada año firmaba un año. Renovabas Nunca me por uno. comprometía a más de un año. ¿Por qué? Porque, oye, las cosas, los planes podían cambiar. Pero era como esa preocupación del plan B. Oye, pues siempre tengo el plan B. Oye, pues si el trabajo me va mal, pues sigo jugando. Si no juego, pues estoy trabajando. Y esa obsesión se surgió la posibilidad de la federación y dije, venga, joder, pero es que no puedo, es que tal. Venga, vale, sí. Pues al final, el no saber decir que no me ha metido
en esta faena de, bueno, en estar en muchos frentes. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a un jugador que ahora esté acabando su carrera en Asobal o en Francia, en Alemania, en balonmano profesional y está en sus últimos días y tiene que afrontar esa transición? Bueno, sobre todo que antes de que sepa, que sea consciente de que le queda 1 o 2, lo tiene que pensar un poco antes y que sepa lo que va a querer hacer después. Es decir, más o menos planificar. Y no te va a salir siempre bien, pero tener una idea e intentar ir echando miguitas o pegando un poco, intentar buscar acciones y a lo mejor te obliga, que yo en ese momento, yo me venía de Alemania a trabajar a Madrid y iba a dejar de jugar. Lo que pasa que, bueno, en ese impasse sabían que estaba por aquí y Guadalajara me llamó y estuve 6 años más. Pero yo tenía muy claro que lo más importante era empezar a trabajar con esa edad. Y bueno, pues tuve la suerte de poder hacer los 2 planes. Pero que ahora cuando llega una edad tienen que pensar en que tienen que buscar una opción laboral segura y a partir de ahí si es compatible con seguir jugando o no, y eso ha pasado, y hay jugadores que dices tú, ¿cómo se ha retirado este jugador? Pues el hijo de Javier Cabanas, el otro día Álvaro Cabanas, siendo joven, siendo un buen extremo, siendo jugando profesional, se retira porque ya estaba combinando un poco la labor, tocando un poco la parte profesional, pero ya un momento que le obligan a estar en la parte profesional y encima hoy en día los recursos en la parte profesional de cara a futuro van a ser más que los del balonmano, con lo cual, bueno, pues tienes que dar ese salto. ¿Tú sabías a lo que te querías dedicar en esa transición? Sabía lo que no. O sea, todo el mundo me pregunta, ¿tú no querías ser entrenador? Yo nunca he querido ser entrenador. O sea, no he querido. Tenía claro que no quería volver a estar haciendo la maleta Ya. como he estado haciendo durante muchos años. Es duro, ¿no? El tema de los viajes. Entonces, un entrenador, pues hoy está aquí, mañana está allí, o dentro de 3, o dentro de 4, ¿no? Entonces, esto lo tenía claro. Entonces, me gustaba más la parte de gestión. Es más compleja y es difícil. Y a veces, pues bueno, no es tan agradable y no te van a decir guapo. Sí. Pero sí, eso sí tuve claro esa parte y bueno, y en eso estamos.